Un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos están viendo en este programa, tu programa, Rompiendo el Silencio. El podcast. Recuerda darle like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue todas las notificaciones y puedas disfrutar de este contenido que está hecho solo para ti. Sí, no te olvides acompañarnos y visitar nuestra página y nuestras redes sociales como en Instagram, @rompiendo el silencio _podcast. No te olvides, confírmanos ahí, escríbenos y así poder tener contacto e interactuar contigo. Y también deja tu comentario nuevamente, Sammy, porque en el video anterior, Uy, ay, está eso caliente. se puso picante con el tema que estamos tratando. Pero esta circunstancia, esta vez, ahora vamos a tratar de un tema bastante controversial, que es con relación a la comida, y no es toda clase de comida. No. Es sobre la carne. Es un tema muy controversial para muchas personas, pero no es carne de pollo, No. es de vaca, Pescado no. tampoco. ni pescado, es sobre la carne de cerdo. Un tema bastante que muchas denominaciones que inclusive tienen discordancia con este Sí, tema. es Ay, correcto. se puede comer la carne de cerdo, ay, sí se puede, no se puede por esto, por temas de salud. En el día de hoy vas a descubrir por qué no se puede comer. Sí, la pregunta para romper el hielo sería que nosotros como adventistas Correcto. no comemos cerdo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Una de las cosas importantes es que nosotros como adventistas, nosotros nos basamos en la escritura, la palabra, la sola escritura. Y Dios nos mostró a través de su palabra qué carne se puede comer y qué carne no. Claro. Vamos a ir rápidamente al libro de Levíticos, el capítulo 11, y vamos a leer desde el principio. Vamos a Levíticos 11, a partir del 1, y dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndole: hablad a los hijos de Israel y decid: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Y más adelante sigue diciendo todos los detalles que Dios nos mostró a nosotros, qué alimentos podemos ingerir. A veces hoy en día vemos que las personas le hacen un poquito de feedback, eso, Sí. de que, no, ¿por qué tú me dices que no puedo comer esta carne si es demasiado rica, si es demasiado sabrosa? Mira, para mí, Sammy, es por la falta de conocimiento. Por ejemplo, ahí en Levítico 11 dice un sinnúmero de carne y asuntos. De detalle, pero no sabemos cuál es su clasificación. ¿Por qué no se debe comer cerdo? Inclusive tú mencionaste un tema que tiene que tener pezuña, que tiene que rumir, pero Rumiar. esos términos no lo conocen. Quizá por falta de conocimiento o ignorancia. Sí, no, pero hoy en día es muy clave. Mira, hoy en día no hay excusa para tú no tener conocimiento. Claro. Claro que sí. Como yo le estaba diciendo a ustedes en la clase, diciéndole: chicos, hoy en día no hay excusa para estudiar la Biblia. Si tú no tienes la Biblia física, lo tienes en el celular. Claro, en el teléfono. Si no tienes el celular, tienes una tablet. Si no puedes tener la tablet o te da pereza estudiar la Biblia, tienes la Biblia con audio. Claro que sí. Hay hasta Biblia, hasta dramatizada. Ya Sí. lo sabes. Mira, yo tengo la Biblia dramatizada en el teléfono. Mira, Es poderosa, mira, bonita. Sammy y Steven, por ejemplo. Ok, hoy van a saber las personas por qué no se debe comer carne y también explicarles sobre Levítico 11. Miren, hoy, el día de hoy, yo traje esta computadora. Yo vine a leer. Yo vine a leer porque yo no soy biólogo, que inclusive una bióloga que está junto a nosotros y una Es la más panelista poderosa, que es la más dura. Ashley, Claro. ella va a participar, que está detrás de cámara. Ahora bien, Steven, Samir, para poder entendernos, las personas que nos están viendo, es bueno clasificar, saber cuál es la clasificación de los animales puros Ok, e impuros, claro está. está bien. Claro. Según Levítico 11, hay dos clasificaciones: animales terrestres. ¿Cuáles son? La característica: tener pezuña hendida, ¿sí?
y rumiar. El término rumiar, ¿quién me explica eso? Porque yo he visto vacas y nos vamos a la vaca, ¿verdad? Sí. Yo veo una vaca acostada en la hierba y yo veo que siempre la vaca está masticando y mastica, pero yo no la veo que está comiendo hierba. ¿Por qué será? O sea, Bueno, interesante. a eso específicamente se refiere la palabra rumiar. O sea, es masticar muchas veces. O sea, literalmente te explica en Levítico 11 que los animales terrestres, que son puros, tienen que rumiar y tener pezuña hendida. Específicamente por eso nosotros no podemos comer cerdo. Porque el cerdo, aunque rumia, el rumia, claro está, no tiene... Al revés. Perdón, al revés. Aunque el cerdo tiene pezuña hendida, No no rumia. rumia. No. O sea, él siempre come y sigue comiendo y no se para. Por Y no cualquier comida, cualquier cosa que le mete. Entra en todo. Por ejemplo, el término rumiar es, por ejemplo, una vaca come, ingiere la hierba, la ingiere al estómago y luego ella la expulsa a la boca, ¿verdad? Y mastica, siempre vive masticando para mandarla a otro estómago. Wow, Sí. Aquí todos también saben, tenemos ¿no? otro biólogo. Jesús San Pedro. Veterinario. Ajá, Veterinario. Por ejemplo, ahora bien, con los animales acuáticos, estos deben tener la Tienen siguiente escamas. característica: tener aleta y escamas. Bueno, aquí tengo la palabra rumiar, masticar por segunda vez, volviéndolo a la boca. Ahora bien, vamos a un tema, ya que hablé sobre el pescado, el bagre. Ah, Uno no dice, tiene "Pero ven acá, cama. pero el bagre es un pescado Sí. y muchas personas se lo comen, pero Se lo ¿cuál es? untan. Pero no tiene una característica. ¿Cuál es? No tiene cama. Que no tiene tiene escama. escamas. Tiene una cola, pero no tiene escama. Así Sí. que no se puede comer porque es un animal Pero, carroñero. pero mira, la más famosa, que la gente lo come y es algo exquisito. Ay, ay, ay. Y es de la alta high, tú sabes. Los camarones. Los camarones. Ah, Jesús San Pedro. Sí. O sea, si tú investigas qué son los camarones, vamos a llevarlo a la familia terrestre. Sí. Son las cucarachas. Literalmente. La cucaracha, Cucaracha correcto. marina. La cucaracha, María. Es más, si tú quieres tener camarones por balsa, como dicen aquí, ponga una cucaracha, una pecera ahí. Jesús San Pedro. No. Por eso que vemos aquí que uno lo toma un poquito de Jocoso, chiste pero- y esto. Pero la parte de la alimentación es muy importante. Demasiado. No solamente para la parte física, Correcto. sino para la parte mental y espiritual. Claro que sí. Ujú. O sea, una persona que está embotellada con tanta carne, porque también el exceso es malo. Claro. O sea, tú comes cosas buenas en exceso, es malo. Entonces, nosotros como cristianos, primero tenemos que practicar ¿qué? La temperancia. La temperancia. Y segundo, lo que dice la Biblia. O sea, si te dice la Biblia, mira, no comas esto, no es porque Dios es malo y cruel y lo puso ahí. No. Dios lo puso de esa manera porque es de beneficio para nuestro organismo. Claro, Claro. que sí. ¿Quién fue el que diseñó nuestro cuerpo? Dios. Dios. ¿Y quién más que Dios puede saber sobre lo que Claro nosotros que sí. necesitamos? El Señor nos da las instrucciones y está ahí en Levítico 11 cuáles son los animales que se deben comer. Ahora bien, debemos cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y por lo Claro. tanto no debemos contaminarlo. Y para agregar ya, para seguir avanzando, dice aquí, en relación a este punto y haciendo eco de los textos bíblicos como Levítico 11 y Deuteronomio 14 Ujú. y ampliando el motivo para evitar la carne porcina, Elena G. de White escribió, en los tejidos del cerdo hormiguean los parásitos. Ay, ay, Del ay. cerdo, dijo Dios, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Deuteronomio 14:8. Tremendo, eso está claro. Eso está claro. Vamos a avanzar porque... Sí, pero este- antes de avanzar a la siguiente pregunta, Ajá. me gustaría, vuelvo y lo repito, yo no soy biólogo. Yo lo que sé de varilla, bló y cemento. Miren, el nombre de cerdo, yo lo tengo aquí, pero bueno, lo voy a leer. Lo voy a leer. Léelo. A una parte. Por ejemplo, el nombre de cerdo es un nombre asociado a la suciedad. Marrano, cerdo, cochino. Imagínate que a ti te digan, Samir o Steven,
cerdo, tú te ofendes. Claro. que sí. Va. Y ese nombre literal. Este come como un cerdo. Ese nombre Jesús literal San del cerdo. Pedro. No, y en Venezuela no le dicen cerdo, le dicen en muchas partes cochino. Cochino. Mira, este es un cochino. Bueno, Imagínate. a mí me hay dicen que- cochino, le digo, tú también eres cochino. por dos. Continúo. Es un animal, bueno, aquí hay un nombre omnívoro y se come todo y Todo lo hasta que su encuentra. excremento tiene muchos microorganismos como triquina, citiocerocosis, que es una de las más terribles, que es una infección en los tejidos causado por los quistes por la solitaria. Y Ay, ay, estos ay. quistes pueden llegar al cerebro. Ahora bien, Señor. hay una enfermedad ahí que yo quiero que la bióloga por lo menos me explique si eso llega a tal lugar. ¿Qué sucede con el ser humano? Ese parásito del cerdo, ¿a dónde Jesús San llega? Pedro. Ahí le vamos a pasar el micrófono. Ella está detrás de cámara. Necesitamos- como tú dijiste, Darling, esa es una infección parasitaria que esos quistes de ese parásito viajan en el cuerpo de la persona que lo ingiere a través de un animal, como por ejemplo el cerdo, que es uno de los que tiene ese parásito de manera más rica. Entonces, ¿qué pasa con esos quistes? Los quistes son como huevos, los huevos de los parásitos. Entonces, esos huevos de esos parásitos viajan en la sangre de la persona y donde llegan al cerebro. Wow. Entonces, si no viajan así como larvas, perdón, como huevos, viajan como larvas, que ya es el gusanito Es pero peligroso. pequeño y ya está Peor. desarrollado. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a comerse el cerebro. Lo infecta y esa es una de las causas principales de epilepsia en el adulto. Así que con eso hay que tener cuidado. Esa enfermedad que tú mencionaste, que es muy difícil de decir, Sí, es complicado. tiene consecuencias devastadoras en el cerebro de la persona. No. Pero en ese mismo punto que yo me emociono. Que, bueno, uno dice, bueno, esa es una enfermedad que se le puede dar a cualquier persona. Bueno, ya conozco ese peligro. Ahora bien, no hay un texto de la Biblia que te diga, el cerdo Tiene tanto parásito. exactamente, Claro. pero ya tú conoces el peligro. Y dice la palabra de Dios que el que conoce el bien y no lo hace, comete pecado. Y Ay, es Dios. peor que el que está afuera. Exactamente, así que hay que tener mucho cuidado con lo que comemos. Ujú. No, y hay casos que conozco, personas que ya fallecieron por producto de comer una carne porcina, que le llegó al cerebro y ahí quedó. Sí. O sea, son cosas que Dios nos muestra, y quiero ser muy reiterativo en esto, Dios nos muestra para nuestro bien. O sea, si Dios te dice, mira, te dejé los 10 mandamientos, no fue porque Él quería tenerte hostigado o controlado, sino porque sabe de que cuando tú cumplas los 10 mandamientos como debe ser, tu vida va a ser una vida más tranquila, llena de paz. Porque cuando tú dice ahí, no codiciarás los bienes de tu hermano, tú vas a vivir en paz porque tú no vas a estar pendiente de las cosas que tienen los demás. Claro que sí. ¿Sí me entiendes? O sea, la vida de un cristiano, en efecto, cuando va de acuerdo a la voluntad de Dios, es una vida más feliz, más productiva y más llena de paz. Ujú. Por ejemplo, lo que tú hablaste, lo que Ashley habló sobre la muerte. Yo estaba leyendo un artículo, eso fue sobre un niño, 2019, donde le hicieron la biopsia al niño y determinaron que fue por el parásito del cerdo, que inclusive por cada kilómetro cúbico de una muestra que tomaron del cuerpo encontraron el parásito. Por cada metro cúbico, un pedacito, no, metro cúbico no, excúseme, centímetro cúbico, por cada centímetro cúbico encontraron toda esa cantidad de parásitos del cerdo. Wow. Ahora bien, Steven, para que tú continúes con la pregunta, Sí, porque escuchen esta cadena que no es alimentaria. Escuchen eso para reflexión. Si un ratón encuentra un cerdo muerto, no se lo come. Puede encontrar una hoja, de tanto que encontramos esa hoja en los estantes, esos son los ratones, y detrás de la estufa, toda esa cochespuma, esos son los ratones. Pero si un cerdo encuentra un ratón muerto, se lo come, así mismo.
Y luego viene la gente que se come el cerdo muerto. ¿Cuál está más contaminado? ¿El ratón, el cerdo o quien se come el cerdo? El que se come el cerdo, se porque come se el come el cerdo. ratón y el cerdo. Claro, Esos así que todo un consejito, el que está comiendo carne de cerdo, no espere que tú te postres en una cámara enfermo por el cerdo, sino que escuche la Biblia, que de hace mucho tiempos atrás, nos indica que el cerdo no se puede comer. Así que no espere, porque la voz divina no habló hace mucho. O sea, y ya vamos a terminar porque la pregunta se está alargando demasiado. Y vamos a pasar el video entero hablando de eso. Entonces, ahora bien, ya se habló de por qué nosotros los adventistas no comemos cerdo. Ahora bien, ¿qué son los animales impuros? Miren, según la Biblia, como anteriormente habíamos dicho, no se explica explícitamente sobre qué... ¿Cómo me explico? ¿Cómo me explico? O sea, aunque proporciona una lista detallada, la Biblia, no existe una razón exacta detrás de la clasificación del por qué se puede comer el Ok, cerdo o no se puede. O sea, generalmente se ha visto más por cuestiones como salud pública, que era lo que estamos hablando ahora mismo, más cuestiones de higiene. Ok. Pero la Biblia específicamente no dice, por así decirlo, Tiene una enfermedad. Ajá, o algo así. exactamente. Y también que no cumple con las dos características, Exacto. que es lo que hablamos, un animal impuro. claro. Exacto. Correcto. Entonces, para seguir avanzando y no rondar mucho en este tema, ya no nos enfoquemos tanto en lo que no comemos o lo que Ajá. no comemos, sino en lo que Dios nos proveyó desde un principio. Claro que sí. Y Claro. aquí viene esa preguntita. Ujú. Dios mostró un diseño original de alimentación. ¿Cuál fue? Es sencilla esa Esa es la más fácil. alimentación. Génesis 1:29. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Bueno, para resumir, fruta, granos y nueces. Esa es la alimentación original dada Sí. en el jardín del Edén. Nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ahora bien, me llama la atención algo sobre la carne. Que más detalladamente lo vamos a decir, bueno, quizás en otro programa podemos hablarlo sobre. Es sobre comer carne. Por ejemplo, tú ves una vaca, ¿cómo se dice? La dentadura de la vaca es igual que el ser humano, Sí. ¿verdad? Que es para comer frutas, granos y nueces, no es para comer carne. Exactamente. Ahora bien, tú ves un león que tiene colmillo, que es para comer carne. O sea, que nuestra alimentación principal es fruta, granos y nueces, no es carne. Ujú. Es fruta, granos y nueces, Que valga la de, redundancia. que de hecho dice, o sea, después del pecado, que de que el pecado entró al Edén, fue que se comenzó a comer carne y se añadió la carne a la dieta humana. Correcto. Sí, porque vemos aquí, vamos a recordar de que el diseño original de Dios, para que tú comas un alimento venido de procedente animal, tienes que matarlo. Claro. En el Edén no existía eso. No existía la muerte. Exactamente. Entonces, Dios le muestra de que usted va a comer granos, semillas, nueces, vegetales, Ujú. pero cuando viene el pecado, ya el diseño queda dañado. Ujú. Pero Dios, lo más increíble de Dios es que Dios no nos deja desamparados. Cuando vemos la situación del diluvio, porque vemos de que el diluvio pasa algo muy interesante. Pasa el diluvio y cuando ya Noé sale con todos los animales y su familia a repoblar otra vez la población, vemos de que no hay mata, no, No. no hay árboles, No. no hay nada. Entonces Dios permite, escuche bien, permite que la dieta del ser humano sea introducida algunas carnes, Exactamente. Correcto. No pero todas. con temperancia. Sí. ¿Me explico? O sea, porque las cosas que pasaban antes del diluvio decía y comían y bebían y se daban casamiento. O sea, casarse no es malo, beber no es malo, o sea, líquido, agua, comer no es malo, pero lo que hacían antes del diluvio lo hacían de forma exagerada. Claro. Entonces, al hacerlo de forma exagerada Venía el y sin pecado. consciente, ahí es que tú vienes el pecado y te embotella. Ya tú, cuando tú
Vamos a suponer un ejemplo aquí rapidito. Tú comes a las 12, pero comes pero mucho. ¿Cómo te sientes tú? Oh, pero Pesado. venga, pesadísimo. ¿Y entonces, cómo tú vas a tener una comunión? O sea, tener una mente más abierta, una mente más dispuesta, cuando tu organismo está embotellado, está pesado, con mucha alimentación. No se siente El raro. diseño de Dios es comer bien, Sí. comer saludable, comer rico, porque comer con vegetales y todas esas cosas no es comer malo. Claro. Tú puedes comer muy, muy rico, pero de forma con temperancia. Claro Sí. que sí, claro. Ahora bien, ya saliendo de ese tema, vamos a entrar en el que queremos desde el principio. O sea, sigue siendo relevante el tema de los animales puros e impuros hoy en día en la iglesia. O sea, nosotros los adventistas creemos que los principios de salud y pureza que se dicen en el Antiguo Testamento son, por así decirlo, o sea, aplican a todos los cristianos en todas las épocas del mundo. Claro Amén, que sí. sí, ¿verdad? O sea, no es de que no, que nada más las personas que vivían antes, de tiempo atrás, judíos, nada ajá, más. los judíos tienen que participar de eso. O sea, todas las denominaciones cristianas en todos los tiempos tienen que seguir esas leyes. Aunque no todos, obviamente, las seguimos estrictamente como deberíamos. O sea, con eso no me refiero no solo a las diferentes denominaciones cristianas, sino incluso a nosotros mismos. Siempre hay que tratar de parecerse. O sea, no porque, no, que nosotros no la damos de que Que somos los, Ajá, que sí somos los salvados. Ajá, así que somos los salvados, por así decirlo. No, nosotros así como ustedes también queremos, por así decirlo, ser salvos y queremos seguir esas Y hay leyes. y hay un punto clave que yo lo estaba hablando con otra persona. El cristiano tiene que ser humilde, Sí, sencillo. Yo no puedo... el que dice que está salvo está perdido. claro que sí. ¿Sí me entiendes? Claro. Es como la humildad. El que dice que es humilde no es humilde nada. Ujú. Entonces, vemos aquí que ya para avanzar y ya culminar, hay muchas denominaciones que hablan sobre una cita clave, una cita que ha trascendido ¿Cuál La será? a mucha gente. Mira, y no solamente los cristianos, Samir, todo también se basa en el que no es cristiano, también se basa Sí. en esa cita bíblica. Pero mira, ahí dice esto. Sí, y dice Hechos, vamos a ir a la cita, Hechos 10, 13, y dice, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Sí. El que lee sin contexto dice, pero Dios dice que cualquier cosa que yo mate me lo puedo Se comer. puede comer. Se puede comer. Y realmente ahí lo dice. Ahí lo dice, y Claro, dice la sí, Biblia, no se ¿qué puede vamos a hacer? Levántate y mata, come. Sí. Entonces, pero la Biblia es un libro que no se puede leer así como los demás libros. No. La Biblia tiene su contexto, tiene su forma. Hay formas que Dios habló a través de parábolas, como Jesús Claro Sí. que sí. habló en forma de símbolo. Y cuando vemos el contexto de este versículo, vemos de que los judíos y los no judíos siempre había como un pique, Sí. siempre había como ese roce. Ujú. Los judíos se creían santos, los demás eran impuros, los demás eran gentiles, Sí. gente que no debería estar relacionándose con el pueblo de Dios. Correcto. Ujú. Entonces, por eso Dios le muestra a través de una visión que además fue muy conveniente porque Pedro tenía mucha hambre. Ay, Sí. santo. Y mientras esperaba la comida, dice Sí. el contexto, mientras esperaba la comida, tuvo una visión. Tenía Sí. hambre, el hombre. Una visión. Le muestra un lienzo y es puro animales impuros. Animales que no debemos comer. Correcto. Y Dios le dice, mata y come. Pero él no estaba hablando de alimento en ese momento. No. Él no estaba hablando de que tiene que comer una serpiente o un camarón. Para nada. No, él estaba hablando de que tenía que entregarse a los gentiles porque ellos también necesitaban salvación. Claro que sí. Por eso Dios, más adelante dice, no le llames como lo que yo he santificado. O sea, Dios le estaba mostrando a Pedro de que el trabajo hacia los gentiles, él iba a comenzar por él. Ujú. Correcto. Entonces,
cuando vemos esta cita, no habla de que tú puedes comer tu puerquito, tu chicharroncito, Tu bagre. ahí, que suena así, bonito. Tu conejo. No, a término medio. Jesús San Pedro. Señores, me llama la atención una acción de Pedro. Por ejemplo, estaba durmiendo, ¿verdad? Sí. Se levantó, tuvo esa visión y se levantó. Pero en ese momento él no supo qué hacer. Él se quedó tuche. Y me llama la atención algo jocoso. Tuche como quedarse ahí. Se quedó. Me llama la atención, pero es algo jocoso que él mata y come, dice la Biblia. Entonces él no salió a comprar chicharrón. No. No. Él no compró a comprar tripita, no fue a comprar tripita con guasacaca, asunto, conejo, como dice Steven. Él no fue absolutamente nada. Solamente fue una visión que tuvo. Que, por ejemplo, yo investigué algo y lo voy a leer. Por eso traje la computadora. Hay que darle uso. Para darle uso. Eso fue una parábola para indicar que el Señor ha limpiado toda raza humana. No importa la raza, no importa el color, no importa de dónde eres, no importa si eres judío, griego, no importa si eres venezolano, dominicano, haitiano, estadounidense, no importa. Ninguna persona se puede considerar inmundo común como creían los judíos. Exacto. Exacto. Y ya para concluir, vamos a... Esta es una pregunta que me la han hecho muchas veces. No tanto las personas que comen cerdo, comen carne, sino las personas que son vegetarianas. Sí. Porque hay que ver los dos extremos. Hay personas que son tan vegetarianas, y lo respeto, ojo, los veganos. Vegano. Y yo lo respeto, o sea, si tú vives una vida así, de solamente comer fruta, como el diseño original, Claro, claro. que sí. eso se respeta. Ujú. Pero no puedes comenzar a satanizar las personas que sí comen alimentos puros. Ujú. Ese es el problema específico. ¿Sí me entiendes? Claro. Porque comer carne o no comer carne te pone más cerca de Dios o más lejos. ¿Cómo es eso? Bueno, O sea, ese tema, Steven. bueno, sí. O sea, ese tema literalmente lo podemos ver en la Biblia. Más específicamente en Romanos, capítulo 14, 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Amén. Santo. Amén, amén. Entonces, vemos aquí de que nosotros tenemos que alimentarnos bien, claro. Claro. que Sí, sí. sí. Y cuidado. Pero- Sí. Pero no podemos satanizar algo porque simplemente no va de acuerdo a nuestros principios, no a la de la Biblia. Sí. ¿Sí me entiendes? Porque hay personas que dicen, no, porque fulanito como no come carne es más santo. No. No. Hay personas que son veganas que tú dices, ¿y ese espíritu de Dios? Y hay personas que son veganas simplemente porque son fitness. Sí. Ujú. ¿Sí me entiendes? Claro. O sea, no comer carne no te reduce en que eres salvo o no. Claro. Simplemente tener temperancia es la clave para el cristiano. Claro. Alimentarse bien, correctamente. Correcto. Porque correcto. dice, o sea, la salvación como tal es un regalo de Dios. Eso no tiene que ver ni con comida, ni con lo que tú veas. No con nada de eso. O sea, eso por así decirlo, por gracia. Sí, porque Dios quiso darte la salvación es que tú eres salvo. No porque coma vegetales o no coma vegetales. Tú sabes que ese es un tema que inclusive tenemos que discutirlo aquí. Sí. Hacer un programa y explicarle eso sobre el vegano, ser vegano, sobre la carne. Porque tratándolo hoy en día, el tema de la carne, si consumía la carne, es mejor no hacerlo. Sí. En el día que estamos, donde le inyectan hormonas de crecimiento a las gallinas, que mayormente consumimos más gallinas. Pero es un tema extenso que Sí. No, tratándolo y diciendo, y no es solamente mejor no eso. comérsela. Y no Ya solamente eso, sino... Y hoy en día la cosa es tan industrializada que no solamente la carne, los vegetales también son También. industrializados. Hay Ese tomate rojito, grandote que está ahí, Ujú. es porque le inyectaron también tan cosas. bonitos que se ven, que Tan son verde, bonito. amarillo y rojo. Mira, una cosa como yo le he hablado a varias personas. Tú para comerte algo fresco, algo que tú digas sabe natural, es que tú lo hagas tú mismo. La cosa. Tú mismo tengas tu Tener tu huertico, huerto tener detrás. eso, y tú dices, ah, no, este tomate es tomate de verdad, no es algo
Es más, hay gente que dice, no, el cajuil, la semilla de cajuil que yo vendo. Muy bueno. Publicidad. No, Sí. la semilla dicen que viene, que lo hacen de cartón. ¿La qué? La semilla de cajuil, Wow. que lo hacen de cartón. Nos jodimos. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, hay puntos que tú dices, ¿qué tengo que hablar? ¿Qué tiene que comer la gente? O sea, es difícil hoy en día porque todo es industrializado. Todo es con inyección aquí, Sí. hormonales, porque necesitan que esos productos salgan rápido y se pongan bonitos rápido. ¿Para qué? Para que puedan salir a la venta y puedan ser consumidos. Sí, y fíjate, si tú te fijas, incluso la misma cosa que hacen, que cultivamos, por así decirlo, nosotros mismos, están industrializadas. Por más que tú lo veas así, porque fíjate, si tú Pero te vas, está menos. o sea, obviamente menos. Fíjate, si tú agarras, y vamos a decir, tú planta una mata de, no sé, de naranja, vamos a decir, Ajá. por así decirlo. Vamos a decir de naranja dulce o mandarina, por así que como lo dicen aquí. Una dieta te dice que tú es recomendable que te comas un mandarino o que, por así decirlo, comas jugo de algo cítrico en la mañana. ¿Qué pasa? Ok. La dieta te explica específicamente una mandarina, el jugo de una sola. Pero nosotros tendemos a agarrar, partimos hacemos un juguito, Le echamos le azúcar. echamos azúcar, le Jesús echamos San una Pedro. leche, hacemos morir soñando y por eso con eso desayunamos. Y ahí nos fuimos. Bueno, ya para cerrar. Bueno. Ya para cerrar. Está muy interesante el tema. El Sí. tema muy clave de nuestra alimentación Claro que sí. y de un régimen de salud que la Iglesia Adventista promociona, que Ujú. es lo ideal para el cristiano. Pero como nosotros lo hemos hablado, nosotros vamos a la Biblia y nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que dice la voluntad de Dios, Sí. que es con temperancia, que es con dedicación, que es con orden y también pidiendo la ayuda siempre a Dios. Adiós, Amén. correcto. Un resumito. Ya vieron más atrás cuáles son las características de los animales puros y los impuros. Ahora bien, yo dije una frase y la quiero repetir de nuevo. Eso de reflexión para que no escuche, el que consume cerdo. Dice de la siguiente manera: no espero que el médico, después que tú estás postrado, te diga no coma carne, sino que escucha la voz del Señor, que desde un principio te ha dicho en la Sagrada Escritura que no coma la carne de cerdo. Así que eso está Sí. de reflexión por Sí, ustedes. y ya para terminar, frase corta, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. ¡Ay! Ah, Entonces tú agarras eso y ya ahí tú te vas por ahí. Claro. Bueno, muchachos, esto fue Rompiendo el Silencio. Hasta luego.